vuelta junto a ustedes hablando de esta patología que en Chile es una epidemia, se ha transformado en una situación crítica de salud pública, ya que hablamos de que un 10% de la población tendría diabetes. Es por eso que a continuación vamos a hablar con Oriana Paiva, quien es jefa del Servicio de Medicina del Hospital Guillermo Gran Benavente, para poder así entonces seguir resolviendo ciertas dudas al respecto. Ya estamos en conexión con ella. Oriana, ¿cómo está, doctora? Es un gusto que pueda estar aquí con nosotros, aquí en el matinal Siempre Juntos, para hablar de diabetes y poder así conversar con las personas de manera distendida y de manera directa sobre esta patología. Hola, buenos días. Muy buenos días. Me gustaría que podamos hacer quizá, doctora, un primer acercamiento a lo que es la definición de la diabetes. Bueno, la diabetes es, tal como decías tú, es una enfermedad crónica y que es muy prevalente, ¿ya? Y como definición podríamos decir que es una condición en la que tengo los niveles de azúcar elevados en la sangre, ¿ya? Nosotros a eso le llamamos glicemia, que es lo que medimos en la sangre, y cuando ese examen, la glicemia, está sobre 126 miligramos por ciento en 2 tomas durante el ayuno, eso se define como diabetes, como en términos muy generales. Hablamos también de tipos de diabetes. ¿Cuáles serían la tipo 1, la tipo 2? ¿Cuáles son las principales características de estos tipos de diabetes? Bueno, la diabetes tipo 1 es la diabetes llamada autoinmune, es decir, que no está condicionada por tener, no está condicionada por antecedentes familiares, sino que principalmente es por una condición en que mi cuerpo desconoce a su páncreas y lo empieza a atacar. Y entonces eso hace que este páncreas se destruya y eso va a generar una pérdida en la producción de insulina. Y entonces yo voy a depender de colocar mi insulina desde afuera, insulina exógena, ¿ya? Eso es lo que llamamos diabetes tipo 1. Esa diabetes no tiene relación con obesidad ni con síndrome metabólico, sino que simplemente que mi cuerpo se desconoce a sí mismo y empieza a disminuir la producción de insulina. Perfecto. En el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y que corresponde a más del 95% de las diabetes, es la diabetes característica, ¿no es cierto?, de tener antecedentes familiares de diabetes o de obesidad, y que eso hace que yo, producto de que tengo un problema de obesidad o insulinoresistencia, y paralelo a ello mi páncreas produce un poco menos de insulina, entonces aparece esta elevación de la glicemia. Y esa es la diabetes más frecuente, la relacionada con el síndrome metabólico, es decir, que tengo obesidad, hígado graso, hipertensión, sedentarismo, digamos alteraciones más bien metabólicas. Claro, hay estudios que revelan que hoy más de un 30% de los chilenos mayores de 65 años tendrían esta patología. ¿Por qué cree usted que ocurre esto, doctora? Sí, bueno, esto es a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial, a medida que yo aumento en edad, aumento mi riesgo de aparición de diabetes tipo 2, ¿ya? En el caso del adulto mayor se dan varias condiciones y es que algunas de las etapas de la vida donde tenemos más insulinoresistencia es en la adolescencia, en el embarazo y en la posmenopausia, es decir, ya en periodo de ser adulto mayor. Por otro lado, eso hace que se redistribuyan un poco más las grasas y tenemos más tendencia a la obesidad. De hecho, en Chile el 35% de los adultos mayores tienen diabetes. A diferencia del resto del país, que el 13% de los chilenos, así como global, tienen diabetes. Y por eso es tan importante la pesquisa en forma preventiva, precoz. O sea, cuando yo tengo a una persona que ya es adulto mayor, en los consultorios, ¿cierto?, se les va haciendo en forma bastante repetida lo que se llama el EMPA, que son como estudios preventivos, y dentro de los exámenes que se les solicitan está la glicemia. Perfecto. ¿Cuáles son aquellos puntos preventivos que podríamos hoy día destacar para quizás no tener esta patología? Tal como te mencionaba, la obesidad es la principal causa que favorece la aparición de diabetes. Por lo tanto, los cambios de estilo de vida son muy importantes, es decir,
promocionar desde pequeños al niño, ¿no es cierto?, en todo lo que es hábitos de buena alimentación, alimentación saludable, baja en carbohidratos, procesado, y por otro lado actividad física, porque hemos visto un boom en el aumento de la diabetes precisamente porque nuestros niños, ¿no es cierto?, juegan en línea. No es como cuando uno era chica que uno salía a jugar, a correr, a transpirar. Ahora uno se reúne con los amigos online. Exacto. Y los juegos son online. Por lo tanto, tenemos muy poca actividad física desde pequeños, y si no lo potenciamos como papás y en los colegios, entonces los niños empiezan a tener esta condición de sedentarismo, y al jugar uno desde una pantalla tiende también a comer más, porque va comiendo ahí mientras va conversando. Y no vamos quemando calorías ni nada, o sea, vivimos como inmersos en esta pantallita donde realmente es poco lo que hacemos a nivel físico. Exacto. Ahora, a mí también me gustaría hoy día comentar acerca de los diversos síntomas que podríamos tener si es que estamos frente a esto. Me imagino que son siempre los mismos síntomas o van dependiendo del tipo de diabetes. No, en realidad la diabetes siempre va a dar los mismos síntomas, pero lamentablemente es una enfermedad bastante silenciosa hasta que no tengo una condición ya muy grave. Entonces yo puedo tener una diabetes con glicemias de 130, 140 y no voy a tener absolutamente ningún síntoma. Los síntomas clásicos de la diabetes, que son tener mucha sed, orinar mucho, bajar de peso, compromiso general, ando decaído, ando cansado. Esto globalmente lo vemos cuando la glicemia ya está sobre 300, por ejemplo. Entonces ya estamos en una condición muy avanzada y muy agresiva de la diabetes. Y por lo tanto, por eso es tan importante la prevención. O sea, si yo tengo en mi familia personas con diabetes, tengo problemas de obesidad, soy hipertenso, me han controlado colesterol y los tengo elevados, soy fumador, no hago actividad física, entonces cumplo con estas características, yo voluntariamente debería, al menos una vez al año, solicitar exámenes incluyendo una glicemia. Claro. ¿Ya? Porque si yo espero a tener mucha sed, bajar 10 kilos y empezar a comprometer mi conciencia, ya estoy llegando muy tarde. Y por eso es que es tan importante esta prevención, tanto en la casa, de ir educando a la familia, como también en los consultorios, que en forma bastante reiterada a las personas se les está proponiendo el medirse la glicemia. ¿Qué pasa si llegamos tarde, como dice usted? Es una enfermedad silenciosa, no nos damos cuenta, estamos bajando de peso, ¿verdad? Estamos con muchísima sed, son algunos entonces de los síntomas. ¿Qué pasa si llegamos tarde? ¿Qué puede ocurrir? O sea, podemos llegar, yo me refiero a llegar tarde en el sentido de que estamos atacando la enfermedad cuando la enfermedad ya me está provocando un daño en mi cuerpo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el tratamiento se puede instaurar desde aunque esté grave, pero el asunto es que yo puedo llegar a una situación bastante crítica que se llama síndrome hiperosmolar, que hace que yo caiga grave a una urgencia, ¿ya? Y eso me implica tener que hospitalizarme en una unidad de cuidados intermedios o intensivos para que me hidraten, porque esto produce mucha deshidratación, para que me coloquen una infusión de insulina, y probablemente en ese periodo, aunque a lo mejor yo no sea insulino dependiente, voy a tener que estar un tiempo con insulina porque he llegado a tal grado de toxicidad que mi cuerpo está absolutamente enfermo y tengo que suplementar con insulina, aunque a lo mejor más adelante yo pueda retornar a una tableta. Este síndrome hiperosmolar puede llevar a la muerte incluso. Por eso es tan importante no esperar. Y si yo ya empiezo a notar estos síntomas y que la gente lo sabe, porque muchas veces dicen, no, mire, yo vengo porque yo he bajado 10 kilos y ando todo el día con sed. Entonces ya la gente conoce que estos síntomas son como de diabetes. Pero como digo, cuando uno ya tiene esos síntomas, la cosa está bien avanzada. Entonces por eso es mejor, si yo sé que tengo factores de riesgo, o sea, que estoy gordito, que mi familia tiene diabetes, que yo tuve a lo mejor una diabetes en un embarazo, yo tengo que estar chequeando, al menos una vez al año, estar solicitando una medición de glicemia, y eso es bien importante. La gente se hace glicemia en el dedo porque tiene una amiga que es diabética y le dice, oye, ¿por qué no me mides? Esa no es una buena forma de hacer diagnóstico, ¿ya? Esa me puede orientar.
pero no hace diagnóstico de diabetes. Por eso es que si yo tengo los antecedentes o los factores de riesgo, debo consultar para hacerme exámenes venosos, exámenes en sangre. Qué importante lo que nos estás mencionando, doctora. Por ejemplo, en caso de la diabetes gestacional, si es que padecemos diabetes gestacional a los años posteriores, aunque por ejemplo en el segundo, en el tercer embarazo no haya habido diabetes gestacional, estamos incluso más propensas a tener diabetes años después y hay que ir controlándose. Claro, o sea, una mujer que tiene diabetes gestacional tiene un 50% de posibilidades de hacerse diabética en los próximos 5 años. Y por eso es tan importante que después que tiene su guagüita, las normas del ministerio dicen que cuando su guagüita tenga 6 semanas, es decir, 1 mes y medio, esta persona tiene que hacerse un test de tolerancia a la glucosa, este examen en que a uno le dan una carga de azúcar y le controlan la glicemia antes y 2 horas después para poder saber si quedó con diabetes o quedó con una prediabetes o quedó normal. Ya. Si quedó normal, no significa que no va a tener nunca diabetes, significa que bien, que bueno, pasó la diabetes gestacional, voy a ponerme full, ordenarme, tratar de bajar de peso, cuidarme, hacer ejercicio y una vez al año me voy a chequear mi glicemia porque yo tengo un alto riesgo de hacerme diabética. Entonces, lo importante es esto de crear como esta educación, de no hacernos los locos, porque nosotros somos así como, ya se me pasó, ya chao, me olvido. Y sigo mi vida normal, y sigo mi desorden. Entonces tenemos que tratar de ser más conscientes. Si yo ya tuve la diabetes gestacional, yo ya sé que tengo mucho riesgo de desarrollar diabetes. Si más encima mi mamá es diabética, si a lo mejor yo estoy gordita, entonces yo tengo que hacer cambios de hábito para evitar que aparezca la diabetes. Porque la diabetes en sí sola, el problema de tener diabetes, no es que yo, tengo diabetes. El problema es que la diabetes me da consecuencias a largo plazo. Ni siquiera es mañana, en 1 año, en 2 años. Sino que si yo tengo diabetes y no hago nada por cuidarme, a los 10 años tengo mucho riesgo de empezar a tener daño en mi retina, tener daño en los riñones, tener algún tipo de lesión en el pie que pueda terminar en una amputación o terminar con un infarto o un accidente vascular cerebral. Entonces, como lo que uno quiere es evitar las complicaciones, mientras más precoz yo sepa que tengo la diabetes, puedo manejarlo de la mejor forma para evitar llegar a esas complicaciones. Interesantísimo lo que estamos conversando, doctora. A mí también hoy día me gustaría saber en qué consiste el proceso de lo que todos los diabéticos o muchos diabéticos se realizan con respecto a estos pinchacitos que son cada cuántas horas, es una vez, es todos los días, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, es distinto y yo diría que la clave es principalmente qué tipo de diabetes tengo y qué tipo de tratamiento tengo. Por ejemplo, si yo tengo una diabetes tipo 1 en que yo dependo 100% de la insulina que me coloco, yo tengo que tener registro de glicemias al menos en cada comida. O sea, mínimo 3 veces al día voy a tener que medirme, porque según lo que yo tenga de glicemia y lo que voy a comer, me voy a tener que colocar una dosis de insulina. ¿Ya? Pero en el caso de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y que las personas con diabetes 2 tienen insulina propia, solamente que requieren un tratamiento extra que podrían ser tabletas o podrían ser insulina, no necesitan, si por ejemplo yo solo uso una tableta, no necesito andar midiéndome glicemia cada rato. Si yo tengo un control adecuado y con mis tabletas ando bien, yo siempre les digo, tenga una máquina, más que nada como para uno solito hacerse un autocontrol. 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, me mido mi glicemia, veo con cuánto amanezco y a lo mejor en la tarde antes de cenar o tomar once me mido de nuevo para ver cómo estoy, pero puede ser unas 2 veces a la semana, no es necesario andar midiéndose a cada rato. Ahora, si yo tengo una diabetes 2, pero yo requiero insulina, va a tener que hacerse más registro, principalmente porque la insulina es un medicamento bastante potente que tiene más riesgo de hipoglicemia, o sea, de que me baje mucho. Entonces, bueno, yo tener una máquina, porque si me siento rara, me puedo medir y saber si realmente estoy baja. Para eso uno les va haciendo educación. Pero no es que yo, porque tengo diabetes, tengo que andarme midiendo a cada rato. Ya, eso depende mucho, como digo, del tipo de diabetes y del tratamiento que yo tengo que seguir. Excelente. ¿Qué pasa en el caso de los niños, doctora, que padecen diabetes? ¿Cómo bueno, dígame. Sí, perdón. Dígame. En los niños es más frecuente la diabetes tipo 1,
¿ya? Es decir, esta diabetes llamada autoinmune, que no sabemos por qué el cuerpo desconoce al páncreas y lo empieza a atacar. Entonces, cuando da diabetes los chiquititos, que incluso hay personas con diabetes que debutan a los 6 meses de vida, al año, muy chiquititos, sus papás obviamente se hacen cargo, ¿no es cierto?, toda la primera infancia, del registro de sus glicemias y de ver cuánta insulina hay que ponerle, ¿ya? Pero estamos viendo ahora, producto de la obesidad, que estamos encontrando niños de 8 o 10 años que están debutando diabetes tipo 2, es decir, la diabetes relacionada con la obesidad y el sedentarismo. Por decir algo, 20 años atrás, como que cualquier niño que hiciera una diabetes a los 10 años, como que se asumía que tenía que ser diabetes autoinmune, diabetes tipo 1. Pero ahora tenemos tanta obesidad que lamentablemente estamos viendo la diabetes 2, que es la diabetes del adulto, la diabetes del paciente obeso, la estamos viendo en niños pequeños. Y por eso es tan importante el trabajo que tenemos que hacer como padres en nuestras casas respecto a mantener hábitos saludables. Porque muchas veces uno ve que las mamás comentan, no, pero es que a este niñito le gusta comer mucho, no, y está puro comiendo golosinas, pero resulta que la mamá es igual de gordita que el niño. Y por otro lado yo le comento, pero usted, el niño, ¿de dónde saca los dulces? ¿De dónde saca tanto pan? Si somos los papás los que les damos, ¿no es cierto?, la alimentación a nuestros hijos. Entonces es un problema que es poblacional, o sea, tenemos que todos, los adultos, los niños, tomar conciencia de que depende mucho de nuestros hábitos el que desarrollemos o no este tipo de diabetes. Mira, aquí me mandan un WhatsApp, me envían un WhatsApp y me dicen, tengo un hijo de 8 años que, como ustedes dicen, está todo el tiempo frente a las pantallas. Ha subido de peso y también come mucho dulce. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, lo que estamos hablando, ¿cierto? Los pediatras siempre les dicen a los papás, bueno, ¿quién es el que manda aquí? ¿Los papás o el niño? Exacto. Entonces, aunque a mi niño le encanta estar todo el día en la pantalla, yo tendré que darle horarios y normas en que tiene que ventilarse un rato, tendrá que, ahora que ya se puede, tendrá que salir a andar en bici, ir a jugar un partido con los amigos, no sé. O si no puede salir de la casa, haremos actividad en la casa. Ahora hay muchas actividades posibles de hacer físicas, hasta frente a una silla, ¿no es cierto?, hacer flexiones, hacer abdominales. O sea, siempre se puede hacer algo en la parte sedentarismo. Y en la parte de alimentación, vuelvo a repetir, la alimentación en un niño de 8 años va a depender de los padres, no del niño. Si yo tengo la casa con galletas, chocolate y calugas, obviamente que el niño va a comer eso. Pero si en mi casa no tengo eso, el niño no va a tener acceso y yo tendré que potenciar que yo también haga lo mismo, ¿verdad? Porque muchas veces le pedimos al niño que no coma pizza, no coma papas fritas, pero yo cocino pizza y papas fritas. Claro. Entonces, ¿qué va a comer el niño? Si yo no le enseño a comer ensaladas ricas y verduras porque yo no como ensaladas porque no me gustan, el niño tampoco las va a comer. Entonces aquí es muy importante el trabajo de los papás con sus hijos. Fundamental, como dices tú, que en familia se logre en el fondo tener esta forma de vida saludable, donde las verduras sí sean algo rico, donde las ensaladas en general, las distintas preparaciones también sean algo rico, ¿verdad? La fruta. Ahora, abusar de la fruta tampoco es bueno, ¿no, doctora? Es que las frutas tienen azúcar, por supuesto, pero en general lo que se recomienda es que uno se puede comer 3 porciones de fruta al día. Ya. Y ojalá, ¿no es cierto?, con cáscara, ¿ya? Como que uno tiende también a sacarle la cáscara a todas las frutas, y la verdad es que la cáscara es la riqueza de la fruta en cuanto a la fibra. Claro. La fibra, que es lo duro de la fruta, hace que nuestro intestino no absorba tanto el azúcar de la fruta, y esa fibra ayuda a nuestra digestión y a mejorar lo que llamamos la microbiota, que son las bacterias buenas de nuestro intestino. Se ha visto que estas bacterias buenas se potencian y disminuyen el riesgo de aparición de diabetes. Entonces, si yo también doy alimentación saludable, indirectamente también voy haciendo prevención de aparición de diabetes cuando como alimentos saludables. Por ejemplo, también la misma fruta, siempre les recomendamos que se la traten de dar a los niños y también los adultos, ojalá entera, rebanada, en cubitos, pero no hacer jugos de fruta. Cuando nosotros una fruta la echamos en una juguera, el estómago va a absorber todo el azúcar de la fruta.
En cambio, si esa fruta yo me la como amascada, mi estómago no es capaz de digerir completamente la fruta y por lo tanto la absorción del azúcar no va a ser tan importante. Vamos a ir con una pregunta que tenemos justamente desde el WhatsApp de la gente que nos va escribiendo también en el programa y preguntan: buenos días, ¿la diabetes afecta mucho cuando la persona es hipertensa? ¿Qué hacer, Luisa? ¿Qué pasa en caso de la hipertensión? Ya, no es que afecte mucho cuando alguien es hipertenso, sino que la diabetes se asocia más o menos en un 80% con hipertensión y alteraciones del colesterol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tres cosas son lo mismo, síndrome metabólico. Cuando yo estoy pasadito de peso, tengo una alimentación que no es saludable y tengo antecedentes familiares, tengo más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y alteraciones del colesterol. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, es muy importante el hábito saludable, en este caso la ingesta de sal, que por ejemplo en Chile es altísima en comparación con otros países. Entonces, si yo tengo antecedentes de que mi mamá es hipertensa, mi papá es hipertenso, se murió de un infarto y ya tengo diabetes en la familia, entonces yo debo restringir en mi alimentación los azúcares, pero también la sal. La sal es algo que nosotros objetivamente no necesitamos, ¿ya? La cantidad de sal que traen los alimentos en condiciones normales, lo que trae el tomate, la lechuga, etcétera, es lo que necesitamos. Pero para nuestro paladar es como un poco desabrido. Claro. Y entonces le colocamos sal. Y entonces favorecemos la aparición de hipertensión. Entonces, no es que porque yo soy hipertensa la diabetes me va a dar más grave, sino que es probable que se asocien. O sea que si yo soy hipertenso, probablemente me haga diabético, pero porque los hábitos están relacionados entre ellos. Claro. ¿Ya? Nos queda Entonces, claro. como que no es que sea más grave, sino que andan medio juntas casi siempre. Mira, aquí me escriben otra directamente al WhatsApp también y me escriben: mi padre tiene diabetes, ¿estoy yo más propensa a tenerla también? Por supuesto, lo que mencionamos, los antecedentes familiares en diabetes son muy, muy importantes. Entonces, yo tengo pacientes que son relativamente jóvenes y que a lo mejor saben que su papá y su mamá tenían diabetes, por ejemplo, o tienen diabetes, y ellos acuden voluntariamente y dicen: yo, doctora, no quiero que me dé diabetes porque yo veo que mi papá anduvo mal o mi mamá le dio un infarto, qué sé yo, y quiero prevenir. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo a mis padres con diabetes y que sé que tengo un alto riesgo, tengo que trabajar pero a full en lo que es hábitos saludables y tratar de mantener un peso adecuado y un chequeo anual. Y muchas veces, gracias a eso, estas personas pueden pasar años sin desarrollar la diabetes. Ahora, puede llegar un momento en que les dé, pero como ya tienen un trabajo hecho en hábitos, la diabetes en general es bastante bien manejable. Con fármacos y con una buena alimentación pueden mantener una diabetes muy estable, y de hecho hay muchas personas que mantienen diabetes muy estable por muchos años, pero tiene que haber un trabajo personal de autocuidado. O sea, la solución no es como puro remedio, pastilla, insulina, sino que es cuidarme. Es cuidarme y, como les digo yo, quererme. Y eso no significa que nunca se pueda comer un dulce por tener diabetes. Yo siempre le digo, tenemos que negociar con nosotros mismos. Si yo tengo diabetes y hoy día estoy de cumpleaños, ya, pues yo digo, bueno, hoy día quiero comer un pedacito de torta porque estoy de cumpleaños, pero yo hoy día voy a portarme como reina, ¿no es cierto? Durante todo el día voy a estar con mi alimentación súper sana, hoy día voy a comer muchas verduras, ensaladas, y cuando llegue la hora de la 11 donde vamos a celebrar, yo me voy a medir una glicemia, y si mi glicemia está buena, la doctora me dio permiso y me como mi pedacito de torta y lo disfruto, etcétera. Pero no esto que hacemos nosotros habitualmente, que es que tengo ganas de comer torta, bueno, quiero comer torta, pero también como pan, pero también hago esto, pero entonces al final el desborde es espectacular. Claro. Entonces uno tiene que aprender a vivir con la diabetes. No es entretenido, ¿no es cierto? Yo siempre le digo, no es entretenido tener que estar midiendo lo que como, lo que hago, pero a la larga hay que aprender como a tener este tipo de hábitos como en la vida diaria, no solo por ser diabético, sino que por ser persona, tratar de ser ordenado y de controlar un poco lo que ingreso a mi boca, ya en beneficio de mi propia salud y la de mi familia. Sí, yo le iba a preguntar, doctora, ¿cómo lo tenemos que hacer para conseguir las órdenes para hacernos entonces este chequeo? O sea,
en realidad el medirse la glicemia, ustedes pueden ir a cualquier consultorio y solicitar un estudio preventivo. Ya. Eso en todos los consultorios se puede hacer. Excelente. ¿Ya? Ahora, por supuesto que uno también puede ir a médico por otra razón. Por ejemplo, yo voy, no sé, pues voy al médico porque me dolió la guatita y de paso le digo, ¿sabes? Yo quiero controlar una glicemia y el médico le da la orden. Perfecto. Eso no es problema. Perfecto. Tenemos otro WhatsApp, vamos a aprovechar de leerlo. Aquí dice, buen día, tomar agua es beneficioso para bajar el azúcar cuando uno tiene diabetes. Un abrazo gigante. Muchas gracias por preguntar. Sí, por supuesto. O sea, el agua, ustedes saben que el agua corresponde al 60% de nuestro cuerpo. Entonces el agua es parte de nuestra vida, esencial. Si yo tengo los niveles de azúcar alta porque me porté mal, ¿no es cierto? Estoy con la glicemia en 300, aparte de que me voy a ordenar y ya digo voy a cuidarme, agua, hidratación, porque el exceso de azúcar hace que yo pierda más agua, porque empiezo a orinar más. Entonces tengo que tomar agua, así que siempre es correcta esa indicación. Si yo tengo la diabetes descompensadita, hidratación en espera de que me vaya bajando la glicemia. Excelente, doctora. Agradecerle enormemente que se haya tomado el tiempo para poder estar con nosotros aquí hablando de este interesante tema de salud. Así que tenga una gran semana. Muchas gracias, igual ustedes. Nosotros entonces con nuestra doctora especialista en este tema esperamos haber resolvido las dudas que muchos tenían en casa. Vamos a irnos entonces a una breve pausa comercial para ya seguir con más de nuestro matinal Siempre Juntos. No se vaya.